Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de Economía y Finanzas. Hoy un programa especial cargado de información que hemos traído y preparado para ustedes. Y justamente con este esquema que estamos teniendo en programas anteriores del 4+1, un formato 4+1. 4 bloques de economía y uno de nuevas tecnologías, internet, innovación, jóvenes emprendedores que están tratando de insertarse en el mundo de las nuevas tecnologías. Y un poco con los grandes momentos de la red Innova que hemos presentado en programas anteriores, trataremos de llevarles a la pantalla de ustedes cómo son las nuevas tecnologías, dónde va la tendencia, cómo están innovando estos jóvenes en el ámbito de Internet básicamente, pero también en las nuevas tecnologías. Vamos a estar con el fundador y CEO de Despegar.com, Roby Subirón, que justamente nos enseña, nos comenta cómo fue que inició esta empresa de viajes. Ustedes saben que es una compra de vuelos y pasajes online para todo el mundo. Es una empresa que ya tiene un alcance mundial, arrancó en Argentina, después Latinoamérica, que ahora ya obviamente ya está totalmente globalizada, pero él lo va a explicar mucho mejor que yo. Justamente va a explicar cómo es la empresa y cómo está actualmente, cómo llegó hasta donde está, cómo está y dónde se proyecta a futuro. Y respecto a temas económicos, que vamos a tener los primeros 4 bloques, que es lo que vamos a ver a partir del próximo, vamos a ver cómo nos informamos en temas económicos, qué lecturas tenemos, dónde se informan nuestros jóvenes, qué les interesa a los jóvenes, mediante encuestas que hay hechas específicamente para eso, una serie de encuestas muy interesantes que ha hecho IBOPE últimamente. Y con eso vamos a ir redondeando el tema del programa de hoy, con lo cual, presentado el programa, los invitamos a verlo. Muy bien, y arrancamos hablando de economía, como dijimos en el primer bloque. Semanas atrás coincidimos en un seminario con Tomás Bulat, el economista Tomás Bulat, que ustedes conocen, y justamente charlando un poco de su último libro, que se llama La economía de tu vida, que acaba de editar. Y coincidíamos en que mucha gente, cuando uno charla en la calle o en distintos ámbitos sociales, dice: yo no sé nada de economía, como que se niegan, o como dicen: no, la economía es un tabú, algo complejo, y yo no sé nada. Y nosotros pensamos, la verdad, que todos sabemos mucho más de lo que pensamos de economía, porque la vida nos transporta y nos obliga a desarrollar temas económicos. Cuando uno va a un supermercado, si toma o no toma un crédito hipotecario para el banco, si paga la tarjeta de crédito el total o paga el mínimo, si compra o no compra ropa, si cambia el auto o no cambia el auto, si espera a ver cómo llegan las paritarias del año para ver si hace una reforma en la casa, o si puede ahorrar, o si puede ir de vacaciones o no, cómo financia esas vacaciones. Eso es hacer economía, eso es saber de economía, y eso es desarrollar justamente las distintas herramientas que hay a nivel de economía en el mundo. Pero volviendo al punto nuestro, digamos, ¿cómo se decide eso? Muchas veces es medio por intuición, es como una percepción, una intuición que uno tiene, dice: bueno, creo que va por acá, creo que va por allá. Mucho tiene que ver las emociones, las expectativas que uno tiene, por eso muchos hablan de las expectativas de la economía, las expectativas de consumo. Eso influye muchísimo en la economía, pero todos hacemos economía. Entonces, un poco hablando de esto, del libro de Tomás, y cómo justamente lo plantea, que no es lo mismo la economía de una persona a los 20 años, a los 40, que a los 60, son distintas instancias, que no son las mismas cosas que uno desea, ni las que necesita, ni la que debería proyectarse un poquito, ya pensando más serio, cuando obviamente pasa los 40, 50 años, no es la misma generación de ingresos que tuvo en su momento en el auge de su posición económica, en general es entre el 40 y 45 años. Ese debería ser el pico de ingresos, y después empezar a pensar en su retiro, cómo se jubila y cómo disfruta un poco más de la vida. Bueno, todo un poco esto fue la charla, y también es parte del libro, así que qué mejor que mostrarles el tráiler que Tomás preparó especialmente para presentar su libro, y ahí indica justamente cuáles son los tips que hay que tener en cuenta. Te invito a descubrir la mejor forma de administrarte a lo largo de tu vida. A los 25 años, no decidas en qué trabajar solo por el mejor salario. Mejor, invertí en vos mismo. Por ejemplo, estudiando.
Si no sabes en qué se te va el sueldo, pensá un poco más con la cabeza y menos con el corazón. Dividí entre los tipos de gastos y planificá a mediano plazo. A partir de los 30, es el momento de endeudarte. Sí, aún en Argentina. Analizar rentabilidades y riesgos. Siempre hay una oportunidad. Cuando tenés un hijo, tendrás que pensar en lo que vendrá. No te obsesiones con el ahorro, pero sí pensá en reservar dinero para su educación. Llegan los 44. Muy pronto vas a tener que vivir de tus ahorros. Así que no juegues con ellos. Ya está, cumplís 50. Educaste a tus hijos, llegaste a la cima de tu carrera y pensás en tu futuro. Es el momento de poner el ojo en las inversiones financieras. Y ahora, a los 60 años, es el momento de focalizar en mejorar tu calidad de vida. ¿Y si alquilás tus activos? Soy Tomás Bulat y escribí mi nuevo libro, La economía de tu vida. Encontrá en él las claves para vivir mejor. Bien, interesante lectura. Lindo para abordar para distintos temas de la fase económica, ¿no? De este espacio estamos hablando de temas económicos. Y aprovechando el tema de capacitación y de lecturas, estuvimos viendo, por ejemplo, hay un ranking de la editorial Cúspide, que es justamente la top 5 o top 6 libros de economía que más se están leyendo, que más se están vendiendo en este tiempo. Está el de Alfredo Zayat, ahí lo tienen en pantalla, Economía en contramano. Uno anterior de Tomás Bulat, que se llama Economía descubierta. Uno de Matías Tambolini, que también es un economista que está mucho en los medios últimamente. Todo lo que se necesita saber sobre la economía argentina, es el título. Y los dos últimos de Martín Lustó, que es La otra vuelta a la economía y Economía 3D, que fue un bestseller y bueno, obviamente es muy vendido y pese a los años que ya tiene el libro, se sigue editando y saliendo nuevas ediciones. ¿Por qué profundizamos esos temas? Justamente lo que hablamos en el bloque anterior, porque todos tenemos que saber un poquito más de economía, capacitarnos un poquito más, porque la economía está en nuestras vidas. Entonces, si uno puede leer estas lecturas, obviamente no son lecturas técnicas, son lecturas muy llevaderas, muy así para todo público, no es que es un tema únicamente de ciencias económicas o para especialistas, justamente son libros que abren el tema económico un poco más a la sociedad, con lenguaje un poco más amigable y que sea útil y práctico para la economía de cada uno de nuestros hogares. Bien, y esto viene un poco también a relación para saber cómo nos informamos, cómo se informan los argentinos, cómo toman información en la parte económica, pero en general, para abrir un poquito más el panorama y un poquito más global. Hay una encuesta de que el 51% de los argentinos, más del 50%, consulta Internet como primer medio. Es decir, bueno, quiero informarme de otra cosa. Busca Internet y después ve. No que se informa el 100% de Internet. El contacto con el primer dato de la información lo busca en Internet. Después ve dónde sigue investigando, dónde sigue explorando. Eso es un estudio que lo hizo Target Group Index, TGI, que fue realizado por Ibope Argentina Media, que es una consultora muy importante que justamente evalúa ese tipo de análisis y hace relevamientos en territorios y es muy interesante lo que hacen. En línea con esa tendencia de Internet, la penetración de Internet justamente fue creciendo y en el ranking actual está en un 58% de preferencia. Está por debajo, obviamente, de la televisión pública, que está en un 92%, y la televisión paga, que es el 74%. Pero ya que esté cerca del 60%, la preferencia de Internet es un número muy elevado en respecto de años anteriores o de décadas anteriores, obviamente. Pero nos interesa también qué piensan o qué ven o a dónde enfocan la generación Z, los jóvenes de la generación Z, que son adolescentes de 12 a 17 años. Siempre uno habla que es el futuro, obviamente. Tenemos que focalizar mucho en los chicos, en los jóvenes especialmente. Es nuestro interés también desde este espacio ayudar a ese público y a los padres de ese público, para que justamente ayudemos a capacitarlos, a informarse, a insertarse, a ser más ciudadanos día a día. Y bueno, un poco este relevamiento que está hecho por Ibope explica un poquito, en base a una muestra, qué es lo que están viendo estos jóvenes de generación Z. Justamente tenemos algunas radiografías que hemos visto, unas infografías de los jóvenes argentinos Z. El consumo en los medios, por ejemplo, qué es lo que prefieren justamente, y los preferidos son también, la televisión abierta y de cables es lo preferido y es una de las primeras opciones de consumo. Acá hay un cambio no solamente de la forma de informarse, sino que una de los preferidos son estas dos alternativas. La navegación por Internet de los jóvenes Z, justamente, por ejemplo, acceder a redes sociales, el 91% lo hace. Enviar emails y chat y eso, 84%.
Participación en redes sociales un 76%. El chat únicamente un 67%, escuchar música un 57%. ¿Por qué esos datos? Uno dice, bueno, ¿qué me puede interesar? Bueno, justamente para ver en qué lugar de estos porcentajes uno puede alojarse o puede ayudar o puede poner capacitaciones o mensajes o que sean un aprendizaje para ellos y que se puedan ser cada vez mejores ciudadanos. ¿Qué piensan de los medios de comunicación? Justamente, les interesa mucho la publicidad, ven un entretenimiento en los medios y justamente algunos se autodenominan que son adictos a la TV porque están permanentemente con la pantalla, interactuando también con redes sociales. Hoy se usa mucho la televisión abierta o por cable, pero con interactúan mucho por redes sociales, por celulares, hay como un triple play en eso. Y en recreación y tiempo libre justamente también escuchar música, reunirse con amigos, salir a caminar. Son distintos aspectos de este reglamento que han tenido la gente de IVOPE y está bueno para entender un poco, porque antes de hablar de un sector etario de una sociedad, especialmente de los jóvenes, deberían verse obviamente cuáles son las tendencias, cuáles son sus gustos y ver sobre eso en qué se puede trabajar. Para cerrar este bloque, TGI justamente Group es una consultora muy importante, está presente en 60 países y en Argentina tiene una cobertura de 200 productos y categorías de servicios y más de 4.000 marcas, releva también porque es un tema de estudio de mercado. A nivel anual, TGI Argentina tiene una base de muestral de 10.000 casos y son sobre olas de 4 horas de 2.500 casos cada uno, como para tener un trabajo continuo y un trabajo de cambio para hacer estos relevamientos. Bien, y finalmente para cerrar, lo prometido, el quinto bloque de la Red Innova, justamente los grandes momentos de Red Innova, que es el cierre de este programa, y vamos a presentar justamente Despegar.com, este portal de viajes, de una agencia online de viajes que en Latinoamérica es muy fuerte a nivel mundial también, ofrece reservas y compra de servicios turísticos en un portal de internet. Su fundador y CEO va a ser el que nos va a explicar en esta entrevista que se ha hecho en la Red Innova 2014. Es muy claro y preciso, pero lo más importante que quisiera que vean ustedes es cómo llegó, cómo lo hizo, cómo está hoy y cómo se proyecta. Como para esto extrapolarlo a cada uno de los proyectos que tengan cada uno de ustedes, los jóvenes emprendedores, los que están les gusta la innovación, cambiar, ver que se puede, son chicos jóvenes que nacieron, que no es que tuvieron ni grandes capitales, sí los han sabido obtener, pero no que nacieron de ni una cuna de oro, ni que tuvieron más posibilidades que cualquiera de nosotros. Lo hicieron, se lo propusieron, lo hicieron y lo siguen proyectando. Así que los invitamos a verlos y nos vemos en el próximo programa. Gracias.